Buenos días y bienvenidos una vez más a un devocional del Grupo Cristiano Calle Belén. En esta mañana vamos a compartir un tema muy hermoso que se trata de la humildad. Y vamos a estar leyendo un pasaje que se encuentra en Lucas capítulo 14. Y dice así: Aconteció un día de reposo que habiendo entrado Jesús para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Recordemos que los fariseos eran aquellos líderes religiosos judíos que vivían de las apariencias, que eran en realidad unas personas hipócritas y que eran de doble moral. Y vamos a continuar. Observando Jesús cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: Cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Jesús les narra esta parábola a estas personas para explicarles la importancia de lo que es la humildad de corazón. Esta es una de las virtudes más importantes que todo cristiano debe tener. Y la humildad de corazón es lo opuesto a la soberbia y a la arrogancia. Una persona humilde de corazón es aquella persona sencilla, modesta, que no se cree más que los demás, no tiene ese complejo de superioridad y no se cree tampoco que lo sabe todo, y que trata a las demás personas con respeto y con consideración. En Romanos 12:16 leemos: Vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes, no se crean los únicos que saben. La humildad en el cristiano nos lleva a comprender y a entender, a reconocer también quién es Dios y quiénes somos nosotros. Esta humildad debe impulsarnos a vivir en obediencia a Dios y a su voluntad. Es importante también estar conscientes de que cuando ofendemos a una persona tratándola con menosprecio o con ínfulas de superioridad, con quien estamos pecando directamente es contra Dios mismo. Si vivimos conscientes de esto, entonces evitaremos estar cayendo constantemente en la arrogancia o en la soberbia. Pero si nos olvidamos de este principio, fácilmente vamos a caer. Un ejemplo hermoso de humildad lo vemos en la Biblia en el rey David, quien a pesar de ser rey, cuando cometió grandes pecados él se acercaba a Dios con humildad, se humillaba delante de Dios, le pedía perdón de corazón, se arrepentía de corazón y reconocía siempre su pequeñez ante la grandeza de nuestro Dios. Pero sin lugar a dudas, el ejemplo más lindo que tenemos en la Biblia de humildad es en el mismo Jesús. Vamos a leer en Filipenses 2, del 5 al 9, lo siguiente. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Este pasaje nos exhorta directamente a que nuestra actitud hacia los demás debe ser como la de Jesús,
quien siendo Dios mismo, se humilló al venir al mundo como un hombre y luego a morir en una cruz por amor a cada uno de nosotros. A continuación les voy a dar 6 consejos que nos van a ayudar a desarrollar la humildad de corazón en cada uno de nosotros. Como primer punto tenemos que no nos consideremos superiores a nadie. En Filipenses 2:3 dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. En Romanos 12:3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Número 2, tratemos a todas las personas, a todas, con respeto y con consideración. En Mateo 7:12 leemos, así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Recordemos que esto es lo que se llama, este versículo se llama la regla de oro. Como punto número 3, hagamos lo posible por ayudar a los que lo necesitan sin esperar nada a cambio. Número 4, aprendamos a servir y no solamente a que nos sirvan a nosotros. En Lucas 22:26 leemos, pero no es así con ustedes, dijo Jesús. Antes, el mayor entre ustedes hágase como el menor, y el que dirige como el que sirve. Como punto número 5, tengamos empatía con las demás personas. Esto significa aprender a ponerse en los zapatos de la otra persona. De esta forma podremos lograr comprender a las demás personas. Y finalmente, como punto número 6, así como Jesús, obedezcamos a Dios, aunque nos cueste, reconociendo que Dios sabe lo que hace y que sea lo que sea que Él nos pida, siempre será para nuestro bien. Aquí terminamos por hoy. Que Dios les bendiga a todos. Saludos.